Y es como una posición frente al mundo. Uno estudia artes porque tiene una necesidad y porque... Siquiera porque... Pero sí, qué bacano. Pero Vamos a chévere. entrar en el No, modo pero hippie ya. pero chévere porque es que esa emoción es la que queremos transmitir. Hola, bienvenidos a Regresando. Hoy nos encontramos con María Isabel y Camilo. Bienvenidos. Gracias, Norberto. Bueno, yo para comenzar quiero comentarles un poco lo que dice, lo que hace el perfil de un egresado en artes plásticas. Y es, el egresado debe estar en capacidad de proponer un trabajo en artes plásticas que surja de la investigación y producción de obra. Además, puede desempeñarse en actividades de gestión cultural, docencia e investigación en el área de la historia del arte o de la estética, y en trabajos individuales o colectivos a partir de las prácticas culturales e interdisciplinarias. Me gustaría que nos contaran qué hacen ustedes de ello, qué vienen desempeñando de esto, y sobre todo que hay una parte que me parece interesante, que es esa combinación de investigación y la producción de obra. ¿Quién quiere comenzar? Ok, bueno, a mí me parece interesante la manera en la que el programa plantea como ese perfil, porque creo que trae varios aspectos que son como los que verdaderamente uno sale y hace en el medio nuestro aquí en la ciudad, ¿cierto? Incluso pues en el país, porque artista creadora, sí, o sea, desde que egresé hasta ahora, yo creo que no he dejado de hacer arte, pues porque es que yo creo que uno estudia artes es porque tiene una necesidad profunda en el cuerpo y en el espíritu de hacer arte. Entonces, hago arte, me interesa mucho la instalación, los objetos, el cuerpo, y siempre es desde un proceso de investigación, ¿cierto? Un poco como para ir desmitificando esas ideas de la inspiración y el arte. La academia, o sea, la Facultad de Artes lo que hace es basar ese proceso creativo en un proceso investigativo, serio, súper disfrutado también. Entonces, bueno, el lado de la investigación pues es porque soporta el trabajo plástico, pero también pues podría decir que me desempeño como docente investigadora, ¿cierto? Yo trabajo he trabajado desde que me gradué en universidades de aquí de la ciudad, en artes, diseño, y he sido docente y docente investigadora, entonces creo que la facultad me dio como esas herramientas, y bueno, yo creo que pues personalmente la gestión es un campo que siempre te está invitando a moverte, ¿cierto? Es casi que inevitable para uno como artista gestionar su proyecto, gestar proyectos colectivos, gestar proyectos culturales, ya no solamente del arte, sino de la cultura, interdisciplinariamente, no solamente el propio o de individuos, sino con comunidades. Entonces, pues bueno, desde ahí tengo una empresa que se llama Art3 Compañía, en donde lo que hago es tratar de mover artistas, mover curadurías. Y la docencia, pues yo creo que es que uno no sale específicamente como docente, porque creo que hay que formarse en unas prácticas y en un conocimiento de pedagogía, de educación, pero ya cada uno va eligiendo unas rutas de seguir estudiando. Y Camilo, cuéntanos tú qué haces de todo esto que he leído hace un momento de ese perfil. Yo creo frente al perfil que el primer acercamiento que hace uno como egresado es en obra artística, en la creación de esculturas o de pinturas, que muchas veces es lo que como el artista se gana la vida hoy en día inicialmente, que uno llega pues a un mercado de galerías o que los amigos lo recomiendan, entonces uno empieza como a crecer un poco despacio, a perfilar su obra, a darse cuenta que su trabajo pues efectivamente vale, que tiene un reconocimiento, como un camino muy bello y valioso, como de autodescubrirse en conjunto con la obra. Sino que me llama la atención el tema de cómo el artista se gana la vida. Quiero también como llevar la pregunta hacia allá, o sea, que nos cuenten cómo pues, realmente un maestro, porque también María Isabel nos ha venido hablando de
docencia. ¿Qué tanto también tiene que ver ese tema, ese título o ese título que se le dice de maestro en artes plásticas para el tema de la docencia, o a qué se refiere, y también cómo un artista realmente se gana la vida? El término maestro no pertenece a la noción de profe, maestro. De licenciado. Exacto, eso es más un licenciado en artes, que aquí en la ciudad hay oferta frente al tema. Sino que el maestro es el que tiene la maestría en hacer tal cosa, ¿cierto? Es un término antiguo, ¿cierto? Que habla como de los grandes maestros de la pintura. Los músicos también tienen título que tiene ese primer nombre maestro, ¿cierto? En música. Entonces, bueno, yo creo que para hablar de ganarse la vida, pues mira, yo primero creo que ser artista, o sea, uno no estudia artes para ganarse la vida realmente, ¿cierto? Es un poco raro, pero usualmente los que entran a artes no piensan tanto en voy a trabajar en una empresa, quiero como un salario completamente estable. Es más como una pasión que uno desarrolla. Entonces, uno se gana la vida, creo yo, que haciendo lo que más le guste. Yo creo que uno es exitoso en la medida que ejerza lo que más ame, ¿cierto? Y si uno ama el arte, seguro te vas a ganar la vida ahí, ¿cierto? Y podrás ejercer en el campo de la gestión, de la creación, de producción de obra. Creo que aquí en la ciudad, ¿cierto? Hay unas maneras de uno, digamos que vivir o subsistir económicamente desde la creación de obra, pues porque están las becas de creación, es decir, el aparato estatal lanza como unas oportunidades a nivel de becas y de premios, ¿cierto? A los que tantos y tantos artistas que nos graduamos apelamos, aplicamos, ¿cierto? Más bien aplicamos, y ahí hay una manera. Hay otras que son convocatorias nacionales, convocatorias internacionales, en donde tú vas a tener la posibilidad de patrocinarte tu proyecto y de vivir un poco a nivel económico de ahí, ¿cierto? Pero es importante cómo se inscribe uno en el circuito del arte, en el circuito comercial del arte, que tú hablabas ahorita un poco de eso, ¿cierto? Claro. Como entrar a las galerías y empezar a darle un valor comercial al arte y estar allí en esa dinámica de circulación, diría yo, ¿cierto? Sí, yo creo que a veces uno toma la decisión de ser como freelance, de potenciar su obra, de hacer múltiples cosas al tiempo. Es como un poco ese ambiente entonces de crear, pero de investigar, de gestionar, de moverse, de hacer contactos. Eso como que hace parte también. O a veces llevar como una doble vida un poco, como de tener un trabajo por un lado y que ese trabajo te sirva de base para tú poder crear y producir tu obra, porque a veces pues uno no tiene como ese sustento económico para poder arrancar y moverse y salir. Creo que es vital que los artistas ahora se vinculen al sector público. Creo que es vital que los artistas sean los que estén en esos debates de cómo el arte construye ciudadanía, de cómo el arte se vincula con la sociedad, y creo que eso parte a veces de un desconocimiento de lo que es arte y lo que el artista puede hacer. A veces hay una visión todavía de que el artista es una persona un poco ida, como rayada, sí, y creo que son los artistas los que tienen que dar como ese debate, o sea, de ir a esos escenarios y demostrar que realmente hay un componente investigativo pesado, que hay un vínculo también con la sociedad, con la comunidad, que nos desempeñamos en varios campos de la cultura. La sociedad y el sector público lo llama un poco a eso, que lo está requiriendo y que pide un trabajo riguroso y juicioso. Y eso plantea otras preguntas y plantea que el artista se exija otras cosas, pero también demuestre que ser artista va más allá de las obras monumentales y de los cuadros al óleo. Eso significaría que hay necesidad realmente de ese papel del maestro en artes plásticas, definitivamente para la situación que está viviendo tanto el país como el mundo y lo que viene también. Claro, además sí, porque los artistas, digamos, que tenemos como un permiso, ¿cierto? El artista es muy tenaz como esa posición, porque hay como un permiso de tú como artista meterte con el campo disciplinar que tú desees, por decir algo, con las ciencias duras, ¿cierto? Pues con la biología, con las ciencias humanas, con los ecosistemas,
la política. Hay artistas que hacen como trazabilidad de su trabajo con estos ejes problemáticos, ¿cierto? Y tenemos la autorización, pero también tenemos la responsabilidad, ¿cierto? De qué es lo que queremos decir en esos cruces de saberes. Hay un tema también que creo que era Camilo, sí, Camilo lo mencionaba, el tema del emprendimiento. ¿Qué tanto realmente el maestro en artes plásticas para subsistir? Aunque ustedes más dicen que más bien es un tema va más allá de lo que yo quiero experimentar, más allá de un tema de subsistir, debe emprender. Bueno, yo creo que ahora la ciudad está apoyando mucho el emprendimiento cultural. Creo que los artistas siempre son como un poco emprendedores, pero... Por naturaleza. Por necesidad. Sí, pero como 50-50, o sea, claro, hay una necesidad, pero creo que también el artista desarrolla ese pensamiento de defender su posición y en ese sentido es un poco a veces como terco y para emprender a veces uno tiene que saber cómo resistir como los golpes, las caídas, empezar como a tejer puentes con otras disciplinas, buscar otras formas de conectar saberes y entender que también lo que hacemos se mueve en un mercado. Eso es vital que el emprendedor lo entienda, de que nosotros tenemos un capital cultural, de que nosotros nos conectamos con diferentes públicos, de que nosotros estamos un poco anclados a la parte de turismo cultural. O sea, eso es vital que el artista pueda hacer ese sondeo de dónde está ubicado en el mercado. María Isabel, yo creo que al respecto de lo que dice Camilo podríamos hablar de creatividad y creo que tienes experiencia también para comentarlo. Vale, pues sí, ahorita estoy dirigiendo la maestría en creatividad de la Universidad de San Buenaventura que empieza su primera cohorte y tengo que decir al respecto que la creatividad es un campo, yo creo que desde antiquísimo, ¿cierto? Pero que va teniendo como unos picos dependiendo de los momentos mundiales. Antes era una competencia blanda, secundaria, como que tú eres tal profesional y además muy creativo, o no, y eso no importa. Pero desde el siglo XXI la creatividad ya se ha vuelto una competencia interesante para liderar equipos organizacionales, para hacer que los emprendimientos no se queden solamente en una chispa de 6 meses, sino que realmente puedan perdurar. Claro. Y sobre todo en un contexto latinoamericano, en donde tenemos que ser creativos, recursivos, estrategas, que tiene unas derivas interdisciplinarias necesarias, ¿cierto? Que no se para solamente como en las letras mayúsculas de la innovación, porque son unos temas como absolutamente como de fachada también. Claro, total. Pero ambiguos, sí, que es decir, no son... innovar, Claro, a ver, son ¿cierto? apellidos coquetos, pero a veces uno es como, claro, ¿y realmente eso cómo se pone en práctica? Claro, y a la hora por ejemplo, en este caso la maestría, ponerlo en práctica es Claro. Desarrollemos tu proyecto con metodologías interdisciplinarias, rizomáticas, divergentes, Total. el pensamiento complejo. La última pregunta que quiero hacerle a ustedes tiene que ver con cuándo descubrieron ustedes que lo de ustedes, era artes plásticas. Sí. Pues bueno, mira, es que yo nací en una casa de artistas, entonces me fue un poco como nato, pero cuando yo fui a decidir qué quería estudiar, yo tenía un amor así tenaz por la ingeniería, por las ciencias duras, entonces me metí a ingeniería mecánica. ¿Ingeniería? Mecánica. Me apoyaron mucho en ingeniería, pero finalmente era arte lo que tenía que estudiar. Definitivamente. ¿Y Camilo? Bueno, mi familia no es de artistas, es muy lejana a eso. Entonces, decidir estudiar artes, al principio era como que creen que es como un arrebato como de joven. Como hacerse un pino. Se le pasará, sí, claro, con el tiempo. Y creo que cuando veía obras como en museos o cosas así me llamaban mucho la atención, porque a veces eran cosas que no entendía y eso me seducía. Y me gustaba cómo los artistas lograban resolverse a veces de formas tan curiosas. O sea, eso me parecía como un juego constante. Pero también porque creo que era un modo en el que
yo sentía como que podía recuperar como parte de mi humanidad, no sé. Y defendí mucho el arte en mi casa y constantemente. María Isabel y Camilo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Claro que sí, gracias por la invitación. A ti por invitarnos, muchas gracias. Y a ustedes los invitamos para que nos sigan acompañando en Regresando. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.